Listo, muy buena esta actividad en el día de hoy, porque a las 5 tenemos otra invitación, entonces ahora más tarde les cuento, por eso la adelanté unos minuticos antes. Entonces hoy vamos a hablar de un tema súper importante, ya se los había dado un abrebocas ahí en los estados, hablando de que hoy teníamos un tema muy importante y que íbamos a hablar acerca del impacto que tenía la nutrición en el desarrollo y en el neurodesarrollo infantil, ¿sí? Y es un tema súper importante porque ahora se viene todo este cuento que estamos de que nuestros niños vuelven nuevamente a la alternancia, muchos vuelven nuevamente a la escuela. Hola Mimile, ¿cómo estás? Un saludito para mi amiga en Puerto Rico, qué bien, y a la comunidad de Facebook también muchísimas gracias por seguir conectando. Recuerden y darle like, darle muchos corazoncitos para que muchas personas puedan ver esta información de valor que tengo para ustedes. Recuerden que aquí tenemos información de valor que siempre está creada pensando en cada uno de ustedes y que estos temas que están saliendo son peticiones de ustedes. Así que muchísimas gracias. Entonces hoy, como les estaba contando, nos tenemos un gran reto que es ayudar a que nuestros niños que vuelven a la alternancia tengan esa posibilidad de mejorar mucha parte de la académica, de mirar la parte de las emociones, pero para que un niño pueda estar sano mentalmente, para que tenga un buen comportamiento, que tenga unos resultados académicos, se necesita ir muchísimo más atrás en la historia de ese niño, y todo viene desde la época de que ese niño está en una época embrionaria, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros tenemos que comenzar a tratar este tema que es muy agudo y que a veces muchas veces vemos a niños que son tachados de que no tienen atención, de niños que tienen déficit de atención, niños que son demasiado inquietos, y es el famoso que dicen que es hiperactivo, pero no es un niño hiperactivo, el niño que todo el tiempo está perdiendo el año. Entonces por eso decidí que ese tema se fuera a tratar, y ya lo habíamos visto hace creo que unos meses atrás, cuando todavía estábamos en full época de la pandemia, por todo lo que estaba sucediendo con nuestros chiquitines. Denme un segundito acá que me pasó algo con la cámara. Ay, espere, denme un segundo por favor. No se me enrede esto aquí, listo. Entonces decidí sacar este tema porque una mamita me decía, quiero saber sobre la información que vamos a tener ahorita a las 5 de la tarde, pero quiero saber un poco más. Entonces vamos a hablar acerca de ese tema que es tan importante, y recordando que nuestros niños y nuestros adolescentes son nuestro presente, pero también son nuestro futuro. Siempre decimos son nuestro futuro, pero no pensamos a veces en qué estamos haciendo en este presente para estos niños. Y a esto se viene todo el tema de lo que es el neurodesarrollo. Y el neurodesarrollo es un tema súper importante y que había venido tomando nuevamente valor en esta época, porque veíamos que hace muchísimos años los niños eran llevados a crecimiento y desarrollo donde solamente se les pesaba y se les tallaba, ¿sí? Y la madre decidía, y yo fui una de esas que dijo, ¿para qué llevarlo a la EPS si solamente lo van a pesar y tallar y no voy a tener ningún resultado adicional? Y se veía que esos niños se iban perdiendo dentro de las instituciones, nadie les hacía un seguimiento, y muchos niños pues terminaba el padre de familia llevándolos de forma privada, pero se perdía la continuidad dentro de una institución de salud. Por eso aparece ahorita con muchísima fuerza, y sobre todo apareció en el 2020, que teníamos que comenzar a trabajar en el neurodesarrollo. Y estamos acostumbrados a hablar solamente del desarrollo a nivel de la talla, pero poco se habla sobre el neurodesarrollo infantil, y este cobra una gran importancia porque cobija muchos conceptos que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo, que son temas muy diferentes. Y se refiere a neurodesarrollo todo aquello que empieza desde la gestación. Este proceso empieza desde que estamos en la época, de que estamos en la barriguita de mamá, y marca un antecedente que va hasta la adolescencia. Es decir, lo que yo haga en ese bebé que apenas se está formando en el vientre tiene muchísimo que ver con lo que está pasando con ese adolescente, y que a veces la talla baja de un adolescente, el estado de sobrepeso, o su estado emocional, o su estado de delgadez han tenido que ver y han impactado de lo que eran en estos niños. Entonces por eso es que es tan importante que nosotros comencemos a trabajar la parte del neurodesarrollo, pero visto desde épocas muy anteriores. Y es más, podríamos decir de que nosotros tenemos que comenzar a revisar esos temas sobre la preconcepción.
Preconcepción es aquello que yo planeo ese niño. Muchos niños, por ejemplo, aquí en mi país, que es Colombia, y sé que hay gente que está conectada de otros países, aquí en mi país tenemos algo que se llama la consulta preconcepcional. Y es aquel espacio donde va papá y mamá y dicen, yo quiero tener un hijo, pero para tener ese hijo necesitamos revisar si todo está funcionando de forma correcta, si mi cuerpo es apto para tener ese bebé, si genéticamente somos aptos y somos compatibles para tener ese bebé. Y en este orden de ideas, durante esa consulta preconcepcional se revisa la parte emocional, se revisa todo lo que son los determinantes sociales, es decir, todo lo que está a mi alrededor, como es, en qué parte vivo, cuál es mi cultura, cuál es mi etnia, se revisa cuál es mi comportamiento hacia la vida, cómo percibo el tener ese bebé, por qué quiero tener un hijo. Y cuando ya pasa esa etapa preconcepcional, se viene ya la época en que ya se toman exámenes, se revisa cómo está su hemoglobina, se revisa cómo estamos de calcio, se revisa si de pronto tenemos algún tipo de enfermedad, dígase un VIH, una sífilis, es decir, enfermedades que en algún momento pueden impactar sobre la vida de ese futuro bebé. Y después de que terminan esa parte de la preconcepción y se le da como visto bueno a ese bebé, a esa pareja, y se le dice, sí puedes tener un hijo, es el momento correcto de tener un bebé, la familia ya comienza a conformarse y viene a este mundo, ese bebé comienza a hacerse concebido, y cuando llega la concepción ya pasamos a una segunda etapa donde la mujer y el hombre tienen que ir a consultar para hacer la consulta del embarazo, para mirar cómo está ese embarazo, cómo fue todo ese despliegue de la familia, cómo tomaron ese momento en que la gente les dijo, estamos embarazados, vamos a tener un bebé, porque recuerden que un bebé tiene que ser planeado, no puede ser cosas del azar. No es que como cuando dicen, es que eso fue un accidente, no, nada fue un accidente, todo ha sido planeado de una forma u otra, si no, no estaríamos muchos en el mundo. Entonces es importante de que la consulta preconcepcional venga amarrada de la consulta prenatal, ¿sí? Y en la consulta prenatal ya se valora ya cómo es ese crecimiento de ese bebé, cómo es su desarrollo dentro del vientre, cómo es su entorno de su familia, cómo están tomando ese nuevo bebé que viene en camino, ya tiene un nombre. Es muy curioso que a veces uno ve muchas mujeres que vienen esperando un bebecito y pasan los 4 o 5 meses y aún ese bebé no tiene un nombre. Y ahí yo tengo un amigo que él trabaja en una de las IPS aquí en Cali, y él siempre habla de que hacen una jornada muy bonita donde dice, colócale el nombre a tu barriguita, porque ese bebé tiene que tener un nombre desde mucho antes de nacer, ¿sí? Si ya tú sabes que es un niño o es una niña, es el momento de colocarle un nombre a ese bebé. Y lastimosamente pasa el tiempo y el simple hecho de que yo no le tenga un nombre a ese bebé ya definido, eso me muestra que esa familia tal vez no tiene o está haciendo un tipo de rechazo hacia ese bebé que viene en camino, y que todo ese tipo de cosas que sean de rechazo se van a vivenciar en la forma en que lo van a tratar. También se va a ver en la parte emocional, porque todo lo que hagamos durante el embarazo se va a reflejar de una u otra forma cómo va a ser ese futuro niño, cómo va a ser ese futuro adolescente. Y por eso es tan importante de que cuando una madre queda embarazada, una pareja queda embarazada, ese bebé se le den todas las condiciones de que le coloquen música, que le coloquen, a veces se les coloca con una linternita sobre el vientre para comenzar a estimularlos, colocarles música clásica, colocar música que agudice sus sentidos, porque ese bebé está en este momento solamente escuchando el sonido del corazón de mamá, su voz, pero tenemos que comenzar a decirle que acá afuera hay otro entorno que lo está esperando y que lo está esperando con muchísimo amor, escuchar la voz de papá, escuchar la voz de los abuelos, es decir, todo un entorno te está esperando y te está diciendo y te va a dar la bienvenida. Entonces, aquí en esta parte es que comenzamos a mirar la parte de cómo se está viviendo el neurodesarrollo, pero desde la parte intrauterina, ¿sí? Y es importante porque nosotros durante el primer mes de vida estamos en una parte de desarrollo que de los pulmones se está desarrollando, que el estómago, es decir, hay muchas partes del organismo que se están conformando en ese embrión, pero es más allá, más o menos a la tercera, se están madurando diferentes órganos, y más o menos entre el tercer mes es que comienza a hacerse el desarrollo cerebral.
Y por eso es la importancia de llevar un embarazo a término, ¿sí? Porque no llevar un embarazo a término puede llegar a generarnos que este niño, uno, tenga un bajo peso al nacer, de que ese niño no tenga la madurez en su cerebro como necesita, porque nosotros podemos madurar unos pulmones, pero no podemos madurar un cerebro. Y por eso la importancia de que un embarazo sea llevado hasta el término, es decir, que la mujer pueda lograr cumplir desde las 37 hasta las 40 semanas de embarazo, pero teniendo un seguimiento correcto, ¿sí? Porque el cerebro es lo único que no va a tener la maduración, y por eso esperamos de que ese niño tenga todo el tiempo necesario y no vamos a tener un bebé que nazca antes de tiempo. Por eso es importante impactar en su desarrollo en forma embrionaria, y en los 3 primeros años de vida es que nosotros podemos hacer una detección temprana, ¿sí? Lo que el bebé sienta, lo que el bebé perciba en la parte embrionaria, y después cuando percibe ya cuando está en todo su desarrollo, cuando nace, eso va a impactar de una u otra forma en su neurodesarrollo, es decir, impacta sobre su cerebro, impacta sobre sus emociones, en su forma de ver, de sentir, el desarrollo académico, ¿sí? La forma en que tenga de empatía hacia los demás. Porque hemos visto, y esto está muy ligado a muchos hitos que existen en el desarrollo, porque un gran número de niños, como les decía, no son deseados y aún menos son planeados. Pero desconocemos a veces también cómo fue ese embarazo, desconocemos cuáles fueron las emociones de esa mamá, sus condiciones socioeconómicas, su entorno, su alimentación, qué influyeron en ese bebé. A veces hemos visto en madres que son consumidores de sustancias psicoactivas y alcohol, que generan en este bebé que nazcan, por ejemplo, en condiciones con bajo tono muscular, son bebés pasivos, hay ausencia del llanto, pueden llegar a presentar enfermedades como el hipotiroidismo, presentar estados de ansiedad. Por ejemplo, si la madre consumía, entonces ese niño es un niño que a veces es deprimido, ese niño que viene con unos estados de ansiedad también, porque viene ya sujeto a lo que hacía la madre. Entonces, durante el embarazo tenemos que tener en cuenta todo, ¿sí? Deberíamos hacer un excelente control prenatal, los que somos del área de salud, pero para ti que eres mamá, papá, que eres cuidador, tienes que hacer de que esa persona que ya detectas que está en embarazo, y si de pronto está viviendo por un rechazo, tenemos que llevarlo hacia un control prenatal, donde podamos identificar a tiempo. Si yo logro identificar en los 3 primeros años de vida alguna alteración en ese bebé, es el momento justo donde yo puedo comenzar a trabajar haciendo terapia física, haciendo terapia fonoaudiológica, donde podemos tenerlo con terapia con un psicólogo, es decir, podemos desplegar todo un equipo disciplinario, todo un equipo de profesionales que pueden apoyar a tu bebé, ¿sí? Y todos sabemos que lo que se logra hacer en esa primera infancia, en esos primeros 5 años de vida, nosotros vamos a verlo reflejado durante toda la vida. Si yo tengo desde el principio un niño que nace en las buenas condiciones, si es un niño que tiene una etapa donde fue desarrollado en familia, con amor, con unas buenas condiciones socioeconómicas, culturales. A veces no se necesita tener mucho dinero, pero lo que sí necesita es que ese niño tenga todas las condiciones de amor. El amor se ve reflejado en cómo lo tratan, cómo le hablan, qué tipo de alimentación se le da. Y aquí vengo a hablar un punto súper importante y que viene ligado a lo que estábamos hablando, de que el título de la charla, porque nosotros tenemos que comenzar a mirar de que la lactancia materna ha venido cayendo con el paso del tiempo, y es súper fundamental que si yo no logré traer ese bebé a un feliz término de unas 37, 40 semanas, que al menos cuando ese bebé nazca y que haya podido nacer a través del canal vaginal, para que pueda recibir toda esa microbiota que hay en la vagina, que la pueda llevar a su intestino y ayudar a estimular al sistema digestivo, y de una vez a apoyar el sistema inmunológico. También vamos a hacer de que podamos a través de la lactancia materna ser niños mucho más inteligentes, niños que sean más adaptados a la sociedad, que tengan una capacidad de interactuar, que tengan esa capacidad de ser más resilientes, más amorosos, más empáticos, porque cuando a veces uno ve películas o algo donde le dicen, es que no te dieron teta, ¿sí? Cuando ves a alguien que es violento, es alguien que es gruñón, es alguien que no es una persona que se adapta fácilmente a la sociedad, le dicen eso. Y pareciera chistoso, pero tiene muchísimo que ver.
Y además los niños que son alimentados a través de la lactancia materna, pues son niños que van a tener una mejor talla, ¿sí? Obviamente que yo les decía que hay otros que si tuvieron un retardo de crecimiento intrauterino, hace poco estuve en una capacitación donde nos hablaban acerca de eso, donde decíamos que el niño que ha tenido retardo de crecimiento intrauterino probablemente era un niño que iba a tener una baja talla en la adolescencia, ¿sí? Entonces puede haber recibido lactancia, pero si tuvo un componente que ya vino desde la parte fetal, pues obviamente va a afectar en su adolescencia. Entonces, retomando la parte de la lactancia materna, existen otras alteraciones del neurodesarrollo que afectan al niño en su primer año, como es la nutrición. Influyen en que tengan un peso bajo, que tengan una talla baja, y esto se refleja, como se los estaba diciendo, en la adolescencia y en su desarrollo cerebral, en su desarrollo cognitivo. Y siendo muy protagónica entonces es la lactancia materna, porque es que la lactancia es no solamente eso que nos da los componentes y un aporte de nutrientes, ¿sí?, que son súper importantes, sino que además nos ayuda con toda la parte que es el desarrollo físico y el desarrollo neuronal. Hola, doctora Sandra, un saludito por aquí, dice, ¿es determinante la etapa del embarazo y las condiciones en esta etapa? Así es, nosotros tenemos unas condiciones y esas condiciones se logran si nosotros tenemos un embarazo que se haya planeado, que se haya pensado en familia. Y con relación a la lactancia, entonces lo que les decía, la lactancia logra ese vínculo de madre-hijo, se logra ese contacto piel a piel que el niño debería nacer, como lo dice aquí una médica que tenemos aquí en Cali, que yo amo muchísimo, que es la doctora Sinisterra, y ella lo dice jocosamente y a pesar de que suene vulgar, debería ser así, el niño debería nacer de la cuca a la teta, ¿sí? Es decir, que el niño pasara inmediatamente a ser entregado a su mamá para recibir el seno materno. Y hay cosas que pueden esperar, como la colocada de la vitamina K, todo ese tipo de cosas pueden esperar un momento, pero nosotros tenemos que lograr que ese contacto piel a piel se dé. Aquí tenemos un hospital en Cali donde se logró que se diera primero el contacto piel a piel y que se lograra la primera media hora de vida donde hubiera lactancia materna. Y se encontró que había algo súper lindo, que las tasas de abandono de bebés habían disminuido de forma significativa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque logramos de que esa mamá afianzara un vínculo afectivo y ese bebé lo lograra con esa mamá que estaba en algún momento pensando en abandonarlo. Entonces miren tan bonito todo lo que podemos hacer a través de la lactancia. La lactancia también nos ayuda a que todo ese campo neuronal que tenemos se pueda desplegar. Nosotros podemos hacer que ese cableado neuronal estalle y crezca. Ustedes de algún momento haré esto, que pueda presentar diapositivas y mostrarles cómo el cerebro madura a través de las semanas y cómo esa maduración está muy conectada con la lactancia. Hagan de cuenta que nosotros somos un computador y que para aprender ese computador necesitamos enchufarlo a la energía. Y aquí, viéndolo en la símil con la lactancia y con el bebé y la madre, pues la lactancia es como esa carga de energía que le damos a ese bebé y ese bebé comienza a despertar. Hola mi Mari, ¿cómo estás? Un saludito especial por aquí para ti. Todo ese bebé comienza a desplegar toda una información, comienza a estimularse el olfato porque siente el olor de la madre, siente el olor de la lactancia materna, se estimula la vista porque el bebé comienza a mirar a su mamá a los ojos. Por eso cuando estemos lactando, las que tengan bebés o las que piensan tener bebés o la pareja que decidió tener un hijo, recuerden que la lactancia es donde usted se conecta con su bebé, ¿sí? Se conectan a través de ese seno, pero también a través de esa mirada. A veces es muy chistoso ver que una mamá está chateando y dando teta. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos perdiendo esa conexión, ¿sí? Y estamos desperdiciando esa capacidad que tenía de estimulación al nervio óptico de ese bebé. También, ¿qué hacemos? Se estimula el tacto porque la mamá está tocando el bebé toca el seno de la mamá, agarra su dedito. Estimulamos toda la parte que ver con la parte auditiva. ¿Se acuerdan que lo que escuchaba el bebé cuando estaba en embarazo era todo lo relacionado con el corazoncito de su mamá? Eso era lo que escuchaba. Y si fue estimulado y le colocaron música, y si el papá le hablaba o la pareja de esa persona le hablaba, pues escuchaba esa voz. Entonces ahorita se encuentra con que escucha muchos ruidos externos y es el momento de irle diciendo, mira, lo que estás escuchando es esto. Eso es muy, muy, muy bonito. ¿Qué más nosotros estimulamos? Estimulamos todos los 5 sentidos. Entonces miren la importancia que tiene la lactancia, que no es solamente el aporte nutricional, sino que va muchísimo más allá. Y por eso debemos apoyar a esa madre durante la lactancia materna. Se ve que
Es muy común que en las instituciones de salud que todavía no son amigos de la lactancia materna, lo primero que hacen es que le dan a ese bebé un teterito. Y con el primer teterito, vean, señoras y señores, los que me estén escuchando por aquí, cuando ustedes quieran a una amiga, quieran a su familiar, jamás le regalen un tetero, porque el tetero es la primera forma en que se deja la teta. Entonces, por eso es súper importante que la lactancia se afiance, que de la misma institución de salud, que no tengan teteros, que si el bebé no le está saliendo todavía la buena producción a la mamá, pues va a salir, tengamos paciencia, que es que la vida fue muy sabia y sabe el momento en que va saliendo esa leche. No nos desesperemos, ni el personal, ni la madre, ni los que están a su alrededor. Yo les he dicho en conferencias anteriores que la madre se coloca tapones en los oídos, no es para que no le entre aire y le entre el chiflón, no, es para no escuchar los malos comentarios acerca de la lactancia. Para eso son los tapones, para no escuchar a gente que está en contra de la lactancia. La lactancia es fabulosa y ningún leche de tarro va a lograr lo que tiene la lactancia materna. Entonces tenemos que evitar esas leches de fórmula, esas leches de tarro, porque nosotros empezando y lo que hacemos es que hacemos que esa madre desista y el bebé va a perder toda esa oportunidad de toda esa información genética que le están pasando primero a través de la lactancia, toda esa información para su cerebro, toda esa información nutricional, es decir, va a perder una oportunidad magnífica y sobre todo ser más empático. Entonces la lactancia es fundamental para que el proceso arranque de manera positiva, siendo un potenciador para el neurodesarrollo. Y miren, todo viene conectado uno con lo otro. Entonces, por eso es que necesitamos desde que muchísima gente siga pensando cómo tenemos que lograr las condiciones para que esa futura mamá o esa mamá que ya tiene un bebé puedan lograr esa parte de neurodesarrollo en su bebé y hacer lo que va desde el mismo momento en que también arranca la lactancia. Bueno, nosotros tenemos que también comenzar a revisar puntos súper importantes como son cómo está el vínculo afectivo al momento del nacimiento, ¿sí? Identificar, por ejemplo, cuando ese niño nace, que cómo se está comportando la familia, ¿será que le estamos dando ese espacio a ese bebé? ¿Será que le estamos dando a ese niño las condiciones para ver de forma adecuada? ¿Lo visibilizamos? A veces el niño es tomado como un adjunto más de la casa, ¿sí? Tenemos que hacer que esos niños sean visibilizados, identificar qué los motiva, así como ahorita nosotros estamos en una época, yo estaba escuchando ahora en la mañana que cuál era mi propósito de vida, yo ya lo tengo súper claro, que es hablar y llevar mucha información al mundo entero. Al niño también hay que preguntarle, ¿sí? ¿Qué los motiva? ¿Qué les mueve su corazoncito, sus fibras? ¿Qué hace que quiera a ese niño? A veces hemos visto niños con 9 años, 7 años, con depresiones, intentos de suicidio y muchos niños se han matado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que comenzar a indagar qué es lo que le gusta a ese niño, qué lo que le gusta pintar, le gusta dibujar, le gusta cantar, ¿sí? No seamos de esas personas castradoras. Y lo digo porque, por ejemplo, esta semana mi hija está aprendiendo a tocar violín y se paró a tocar, a ensayar esta semana y la vecina dijo que dejara esa bulla, que ruidos tan horribles. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cuán castradores podemos llegar a ser los adultos? ¿Cuánto? ¿Sí? Y es ahí donde tenemos que hacer como ese alto en el camino y comenzar a decir, nosotros podemos ayudar a muchísimos niños a salir de pronto de esos entornos en los que están. A veces ni siquiera tuvieron condiciones, ni siquiera en el embarazo, ni siquiera tuvieron lactancia y se encuentran además con un entorno que es agrio, que es frío contra ellos y a veces, como les decía, yo hacía visitas a los hogares infantiles cuando trabajaba en la Secretaría de Salud y me encontraba que el niño, el sitio donde se encontraba más a gusto y se encontraba seguro era en el hogar infantil. Imagínense, ni siquiera en su hogar encontraban maltrato, en su hogar eran víctimas de abuso sexual, eran víctimas de microtráfico, utilizaban a los niños para llevar drogas, es decir, unas cosas impresionantes y ese niño encontraba lograr ese espacio de contención, de amor, era en la institución de salud, en la institución del hogar infantil también donde iban. Es decir, nosotros como personas que estamos aquí no seamos ajenos a lo que está haciendo las demás personas. A veces dicen, no, es que no es mi hijo. No importa que no sea tu hijo. Es que los niños son hijos de este mundo, de este planeta y tenemos que ayudarlos.
Y bueno, me salió un poquito del tema, pero es que es importante que comencemos a visibilizar los niños tienen derechos y como tienen derechos tenemos que hacerlos validar, ¿sí? No podemos seguir permitiendo que sigan pasando cosas contra los niños y no hacer absolutamente nada. Y voy a saludar por aquí, hola Anita, ¿cómo estás? Saludo también a Lorenley 26, a la cueva de mi papá, a Jenny Velosa, a Underbite Sales, sí, lo pronuncié bien, pero si no, perdón, a Fusion Yamile, wow, qué chévere, muchísima gente conectada, me encanta, muchísimas gracias. Recuerden darle muchos corazoncitos para que mucha gente vea la información que estamos dando en el día de hoy. A veces llega la información a nosotros y simplemente pasamos, y nosotros tenemos que llegar a ser más empáticos, de verdad. Esta información que yo puedo estar dando les puede estar ayudando a una persona en este momento que tenga un hijo que piensa tenerlo, o que vemos a un niño que necesita mejores condiciones, pues esa es la forma. Bueno, entonces devolviéndonos a todo lo que les estaba diciendo, por eso es importante el control prenatal, pero aún la consulta preconcepcional, cuando quieras tener un bebé, estar preparadas para poder asumir a ese futuro bebé. En la consulta prenatal es el espacio perfecto para detectar a tiempo alteraciones físicas y alteraciones en el desarrollo. Igualmente la consulta crecimiento-desarrollo, que les decía, que no se vuelva solamente pesar y tallar, sino que vamos mucho más allá y que podamos hacer detección temprana de alteraciones, y si logramos hacerlo en los 3 primeros años de vida, sería fabuloso. Y más aún porque nosotros tenemos un cerebro que es maleable, es decir, que él puede adaptarse, pero a medida que va pasando los años, pues él se va viendo más rígido. Pero en la primera infancia ese cerebro se puede adaptar. Y si yo logro detectar a tiempo y darle una atención a ese bebé, ya sea con lo que yo les decía, la consulta fonoaudiológica, la terapia física, la terapia respiratoria, la atención psicológica, la atención médica de enfermería, yo puedo lograr que ese bebé tenga una mejor adaptación a ese mundo que lo está esperando ahora, ¿sí? Que ese niño tenga un mejor desarrollo cognitivo, que tenga una mejor calidad de vocabulario. Muchas veces vemos muchos niños, más o menos de 3 años, donde todavía hablan trabado, y un niño tiene que hablar ya claro a los 3 años, o ese niño que tiene 18 meses y aún no camina. Yo sé que cada niño tiene un proceso, ¿sí? Pero en la medida en que va teniendo un proceso, nosotros tenemos que identificar cuáles serían las alteraciones de ese bebé de acuerdo a la edad. Y si yo como mamá o como papá o como cuidador detecto algo a tiempo, hay que decírselo al personal de salud para dar la atención. A veces los padres obvian, y lo obvian porque les da vergüenza decir de que su hijo no está hablando de forma correcta, ¿sí? O les da pena decir que aún no ha caminado. No, es el momento de que tú hables y nos cuentes para poder darte la mejor atención. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, todo lo que tiene que ver el proceso de aprendizaje, la escolaridad, están muy asociadas al neurodesarrollo. Chambre, denme un segundo, que se me apagó por acá el computador. Entonces, estoy transmitiendo todavía en Facebook, por favor me dicen. Si no, denme un segundito, me paro. Uy. Cosas técnicas que pasan cuando estamos en televisión, cuando estamos al aire. Qué pena con todos ustedes, se me apagó el computador. Vamos a ver si de pronto, si sigo transmitiendo, no sé, me dicen por favor los de Instagram, si todavía me están viendo, y los de Facebook. Ay, un saludito por aquí a mi amiguita Marisol, tan linda, ella siempre se conecta, me encanta. Y mi Yami, que también siempre todo el tiempo está por aquí, una por Facebook, la otra por Instagram, súper. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, de verdad que cada 8 días estamos logrando llegar a muchas más personas, impactando muchas vidas y llenándolas de muchísima información. Recuerden que si ustedes tienen un tema que quieren que yo les lo hablemos, pues perfectamente lo podemos trabajar, yo lo estudio y les hago la presentación aquí, porque la idea es que sea información para ustedes de muchísimo valor. Entonces lo que estábamos diciendo es que nosotros en los niños tenemos que trabajar muchos aspectos, pero esos aspectos hay que trabajarlos desde el mismo momento en que ese niño se concibe, ¿sí? Si yo logro trabajar en todos estos aspectos, pues obviamente voy a tener hombres y mujeres mucho más saludables a nivel físico, a nivel emocional, a nivel nutricional, ser mejores seres humanos, porque en últimas la tarea a la que vinimos a este mundo es eso, ser felices, dar felicidad, ayudar a las demás personas, y eso es importante que lo hagamos. Entonces nosotros tenemos que comenzar a mirar, pues
ya todo eso que está pasando a nivel de ese bebecito, qué determinantes sociales impactan. Entonces ya lo vimos, que los determinantes que me impactan son que ese bebé haya sido planeado, que ese bebé haya sido programado en familia, que esa persona que está teniendo ese bebé tenga la edad, porque también influye muchísimo el embarazo en adolescentes. Es muy triste cuando nosotros vemos una adolescente embarazada, porque normalmente ese bebé nunca está programado, jamás. Y además en estas condiciones también hay que mirar si esa adolescente tuvo relaciones o fue víctima de abuso sexual. Y eso es súper importante, que hay que revisarlo, es un factor que determina muchísimo la salud de ese futuro bebé, ¿sí? Porque es un bebé que puede ser ya víctima de rechazo desde antes de nacer, porque le va a recordar a su violador, porque si es un adolescente, en el momento todos fuimos adolescentes y sabemos que llegamos al calor de las hormonas. Eso no es un desconocimiento, por eso tenemos que hablar de nuestros hijos sobre estos temas de sexualidad y que no lo descubran en la calle. Tenemos que ser los padres de familia los que hablemos de esos temas con nuestros hijos. ¿Qué más les digo? La parte nutricional influye muchísimo, influye el ambiente, su entorno. Y de ahí se pueden determinar ya, si nos pasamos desde la parte del neurodesarrollo, ya vemos también algo que implica muchísimo y que tiene que ver con toda la parte de obesidad y de desnutrición. Entonces puede ser que una adolescente que ya quedó embarazada, que no hay nada más que hacer ahí, nosotros vemos que esa adolescente puede llegar a tener fases de desnutrición y ese bebé puede llegar a salir desnutrido. Y si adicional a esto no le dio lactancia materna, pues ese bebé puede llegar a morir fácilmente en los primeros 4 meses de vida, porque nosotros tenemos aquí una tabla que nos dice que los bebés que no son alimentados con lactancia materna tienen una alta probabilidad de morir, de contraer enfermedades, de ser los famosos adultos que todo el tiempo están con alergias, adultos que están con hipertensión, con diabetes, con hipotiroidismo, adultos que están deprimidos de constante, que nada los llena, ay, ¿qué estoy tomando? Ay, me estoy tomando uno para estar concentrada y no desenfocarme. Porque es que hoy te he tenido mucha información, entonces tengo que estar enfocada. Tengo 3 actividades más ahorita terminando el live, entonces no me puedo desenfocar. Por eso estoy tomando OM, que es una de mis bebidas preferidas. Bueno, entonces nosotros tenemos que comenzar a mirar esa balanza. Hace ahorita nada estaba haciendo mercado y cogiendo cosas para preparar mis batidos de esta semana, y me encontré con que había aquel rizada en uno de los supermercados y yo, ay, contenta porque no la había podido conseguir. Pero esa información que yo traigo ahorita para mi casa es información que va a consumir mi hija, ¿sí? Y ahí nosotros podemos ver cómo los cambios que yo tenga en mi información de nutricional impactan no solamente en mí, sino en mi entorno. Y así mismo tienes que ser tú. Todos podemos cambiar esos patrones de obesidad, de alteraciones nutricionales en nuestros niños, evitar de que esos niños estén obesos o niños en estado de desnutrición, ¿sí? Nosotros podemos nutrir a nuestros hijos de forma correcta sin necesidad de que les sepa maluco, ¿sí? Hay comidas que son tan deliciosas, las berenjenas, que tienen una alta información biológica, tenemos que los espárragos, tenemos, por ejemplo, ahorita lo que les decía, la que el rizada, ahorita hice una ensalada y esa ensalada tenía muchos colores, es decir, y mi hija se la come, entonces si yo logro impactar sobre ella sería súper fabuloso. Por aquí me está mostrando que está en el live, qué chévere, así me gusta que me siga. Entonces, miren lo bonito que es. Ay, un saludito para mi hija, véala ahí conectada. Un saludito para Arisalis. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué rico ver a tanta gente por aquí. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a mirar qué alimentación, y lo decía un amigo de nosotros que trabaja aquí en Fusion, que nos hablaba mucho acerca de la epigenética y cómo esas comidas o esos alimentos que yo llevo a mi boca tienen una influencia sobre mis genes y pueden hacer que yo sufra de una enfermedad o simplemente no vaya a padecerla. Y la obesidad es una de esas. Si yo como de forma correcta, lograría tener niños más sanos, niños más inteligentes y obviamente un adulto que va a tener la mejor información para poder tomar decisiones correctas a la hora de nutrirse. Y si nosotros miramos qué complicaciones se dan en estos niños, que vamos de la parte del neurodesarrollo, también tenemos otro tipo de daños que se producen en niños que están con obesidad, y se da, por ejemplo, niños que tienen alteraciones en el sueño, que son la famosa
sueño, que se pueden ahogar durmiendo, tienen desviaciones de la columna, tienen estrías en la piel, tienen aumento de lesiones articulares. Es el niño que puede llegar a padecer hipertensión, diabetes mellitus. A mí me parece súper triste ver un niño de 8 o 9 años ya inyectándose insulina, ¿sí? Yo tengo una abuela diabética y yo digo, yo no quisiera que ninguna niño tuviera que pasar por una cosa de estarse chuzando toda hora, que no pueda salir a un descanso, sino que tiene que estar pensando en qué hora colocarme la insulina. Es decir, todo ese tipo de cosas impactan en su desarrollo, no solamente físico, sino también emocional. Y todo ese tipo de impacto que tenga a nivel emocional, obviamente va a impactar de forma significativa en su neurodesarrollo. Entonces también vemos en estos niños que se ven con alteraciones, por ejemplo en el colesterol, que tengan biplanos, el niño que todo el tiempo lo ves caído en el suelo, el niño que no le va bien en el colegio. Es decir, si yo logro que ese niño tenga una alimentación balanceada, podría evitar todas estas cosas que les estoy diciendo, ¿sí? Y ya nosotros tenemos que comenzar como padres, cómo hacer para aumentar su IQ, cómo aumentar su IQ de su inteligencia, cómo aumentar su inteligencia emocional, porque ahorita nos hemos dado cuenta que existen muchas inteligencias, pero una que es muy importante y la que tenemos que trabajar es la inteligencia emocional. Mirar cómo está esa talla, mirar cómo está ese sistema inmunológico de ese niño, si ese niño está todo el tiempo siendo hospitalizado, llevándolo por urgencias, porque están enfermos todo el tiempo, mirar cómo está su rendimiento académico. Y era lo que yo les decía, si ese niño tiene una deficiencia nutricional y que además tiene una alteración en su neurodesarrollo, pues obviamente vamos a ver que su nivel académico va a decaer. Y son esos niños que todo el tiempo ves que están atrasados, que hacen el mismo segundo de primaria y llevan haciéndolo 3, 4, 5 años y de ahí no pasan, y entonces dicen es que el niño es bruto. No, el niño está teniendo una deficiencia, ¿sí? Tiene una alteración en su neurodesarrollo, tal vez es una deficiencia nutricional, y por eso es lo que tenemos que identificar a tiempo para reportarlo y tomar acciones y cartas en el asunto. Ese niño que no se concentra, ese niño que no tiene, le explicamos algo y no tiene buena memoria, ese niño que no sabe manejar sus emociones y maneja todo el tiempo rabietas, momentos de rabia, de ira, el niño que o todo el tiempo lo ves aislado, el niño que se deprime fácilmente. Mirar si son optimistas, si son felices. El niño tiene que ver por su condición, tiene que ser alegre, saltar, brincar, ¿sí? Pero no podemos ver un niño que todo el tiempo lo encuentras ahí al lado en una esquina, que no hable, que no interactúe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyar a nuestros niños en la nutrición y que eso pueda impactar en su neurodesarrollo? Lo primero es que tenemos que fijar horarios. Como papá, como mamá cuidador, siempre fija un horario, cuáles son los horarios de comida, cuáles son los horarios de sueño, cuáles son los horarios de juego, cuáles son los horarios para hacer tareas. Nosotros tenemos que comenzar a fijar en ellos esos horarios y eso lo vamos a ver en buenos resultados. Evitar los distractores, por ejemplo, si está comiendo, entonces no le prendas el televisor porque entonces por estar viendo televisión no va a comer, entonces comienza la mamá, coma, coma, coma. No, nosotros tenemos que evitar esos distractores, que ahorita que volvimos a la época de que los niños están ya regresando al colegio, tenemos que mandar loncheras saludables. Estas loncheras saludables son las que tienen que ver con que haya una proteína, que las proteínas son necesarias no solamente para como les decíamos, para los deportistas, las proteínas son necesarias para el desarrollo de músculos. Nosotros perdemos más o menos 300 millones de células todos los días, y si yo no logro hacer que ese niño tenga una cantidad de proteínas, pues voy a tener una pérdida de células diariamente, y si no le doy el aporte, pues ese niño se va a ver en deficiencia. Hacer que ese niño tenga, se le manda su proteína, que pueden ser huevitos, ¿sí? Le podemos empacar un pedacito de carne. Por ejemplo, mi hija llevaba en las loncheras, llevaba un pedazo de carne, yo se la hacía carnita molida y le echaba pues especies para que fuera como carnita tipo hamburguesa, pero no llevaba pan. Llevaba una porción de frutas. Dentro de las bebidas, por ejemplo, siempre, por ejemplo, lleva elón, que lo ayuda a mantenerme con memoria, con concentración. Puede llevar un Floralid, ¿sí? Que le dé una cantidad de probióticos necesarios. Es decir, nosotros podemos apoyar a nuestros niños a que tengan un mejor neurodesarrollo desde la parte nutricional, pero eso se necesita es que nosotros como padres tomemos conciencia, porque el niño aún no la tiene, entonces somos nosotros que tenemos que hacerlo.
que ese niño además tenga un consumo diario de vitaminas, de minerales, de proteínas, que tenga una gran participación en sus alimentos, que les dé por preparar con nosotros la comida, obviamente con mucho cuidado, pero que participe en la elaboración de huertas. Eso es súper enriquecedor para los niños, les encanta hacer huertas y ver que lo que ellos sembraron es lo que después se van a comer, entonces es súper bonito. Que las porciones sean según la edad, a veces vemos niños que les sirven unos platos de comida desbordantes, algo loco, y son tanta comida que ese niño pues obviamente va a comenzar a tener una acumulación de grasa, de azúcares, y vamos a sobrecargar ese hígado a un niño que ya está tan pequeño, recargándole el hígado, y lo que vamos a hacer es que todo lo que yo les he explicado en los adultos pasa también en el niño, se queda por fuera del hígado, se quedan en adipocitos y son el famoso niño que todo el tiempo lo vemos en obesidad. Hacer que ese niño tenga algún tipo de actividad física, que sea donde todo el tiempo se tenga que estar moviendo, que disfrute ese deporte, mirar cómo está su creatividad, miremos si ese niño dibuja, qué plasma en sus dibujos, ¿sí? Es súper importante, es una forma, aunque no soy psicóloga, siempre me ha encantado la parte de la psicología, y creo que es una de las formas en que yo puedo detectar ese niño que está deprimido, el niño que está siendo víctima de abuso sexual, ese niño que está siendo de pronto sometido a bullying por su familia o por sus compañeros de estudio. Entonces el dibujo es fundamental. ¿Qué más tenemos que mirar? Hacer, por ejemplo, a los niños más pequeñitos, sí o sí, alguna vez sí les publiqué, pero hace mucho rato, de cómo hacer una lonchera saludable, de cómo a través de los alimentos hacerle figuritas, cosas que ellos cuando abran su loncherita pues sea algo que quieran comérselo, que lo coman con agrado, y sobre todo sé su modelo y sé su ejemplo. Muchas mamás dicen, es que a mi hijo no le gusta comer lechuga, pero yo te pregunto, ¿tú comes lechuga? ¿Sí? Aquí es que a mi hijo no le gusta la espinaca, ¿tú comes espinaca? ¿Comes y te sientas a comer espinaca con él? Entonces nosotros somos los que tenemos que hacer los cambios para luego eso verse reflejado en nuestros niños, eso es súper importante. Y bueno, ya sí, ya adicional, ya para terminar, estaba esperando que se conectara un amigo que quería hacerles una invitación, pero lastimosamente no se conectó. Bueno, solamente contarles de que nosotros, si en algún momento necesitas un apoyo nutricional, en Fusion lo puedes encontrar. Tenemos las proteínas, tenemos las de origen animal, las de proteína de origen vegano. Son alimentos que ayudan a todo lo que es la regeneración celular de nuestros niños, ayuda en todo lo que tiene que ver con la regeneración de órganos. Tiene lactoferrina, ¿sí? Que protege el sistema inmunológico, tiene para que lo ayude a protegerse de enfermedades, es rica en antioxidantes, les ayuda con su desarrollo cerebral, por lo que tiene aminoácidos, tiene calcio, tiene vitaminas, tiene factores de transferencia, que es lo que hemos estado escuchando durante estos últimos años, la importancia de los factores de transferencia en el desarrollo del sistema inmunológico, y sobre todo tiene inmunoglobulinas. Esas son nuestras proteínas, que son espectaculares. También te puedes apoyar, por ejemplo, el Vita Energía, que es una vida buenísima. Tiene 30% más de vitamina C que cualquier otro producto, es súper especial. Tiene dentro de sus componentes, hasta aquí lo anoté porque dije no se me puede olvidar, tiene 30% de vitamina C, tiene riboflavina, tiene niacina, piridoxina, ácido fólico en un 50%. Entonces, la mamá que está esperando ese futuro bebé puede tomarlo. Todos los productos que estoy mencionando, y que no van a ser muchos, sino unos cuantos, son importantes porque ayudan al desarrollo de ese cerebro de ese bebé. Y recuerden que una de las cosas que hacen que un bebé nazca con alguna alteración en su tubo neural y que traiga malformaciones congénitas es la ausencia o la deficiencia del ácido fólico. Entonces es súper importante que lo tomemos, y el Vita Energía lo tiene dentro de sus componentes, tiene hasta un 50%, tiene vitamina B12 y tiene 100%, y el zinc es el que nos ayuda a combatir las enfermedades. Es súper importante que el zinc haga parte de la alimentación de nuestros bebés. Por aquí Anita nos dice, es un excelente programa de acompañamiento. Ah, sí, ya eso lo voy a contar, Anita, ya les voy a contar acerca de eso. Dentro de las líneas también tenemos dos productos que me gustan mucho, que es el ON, que estoy tomando ahora, que es el que me ayuda a mantener enfocada, concentrada. Tenemos el OFF, el OFF me encanta, ya lo probé. Comencé a dárselo a mi hija, estamos tomándolo por la noche, tiene un sabor
como aquí les digo, como que sabe como a mandarina, no sé, tiene un sabor súper delicioso, no sé si es el amalaki, bueno, tiene una combinación ahí del sabor, es súper delicioso y me encanta porque él tiene algo muy chévere, que tiene algo que llama triptófanos, y los triptófanos es un aminoácido necesario para el crecimiento normal en los bebés y para la producción y mantenimiento de las proteínas, de los músculos, de las enzimas, de los neurotransmisores, del cerebro. Es un aminoácido esencial y eso significa que el cuerpo no lo puede producir, por eso lo debe tomar de otra parte, y qué mejor forma que obtenerlo que a través de una de nuestras bebidas, que es el OF. Esa es una bebida espectacular, hemos tenido unos resultados muy lindos con ese producto. Y bueno, ya simplemente recordarles de que nosotros tenemos ahora una actividad a las 5 de la tarde, dentro de poco comienza, que quien quiera participar, no sino que me pidan el link para que lo escuchen. Ahí vamos a hablar, se llama Cuidando mi Tesoro, es un programa en el cual vamos a hacer de que nuestros niños tengan una nutrición equilibrada, que tengan un manejo del peso, donde se le va a hacer acompañamiento con ejercicios. Vamos a hablar acerca de la parte emocional, aquí yo les hice fue un bosquejito, ¿sí? De lo que vamos a hablar de la parte emocional, cómo las emociones de ese niño también, así como nosotros las trabajamos, tenemos que trabajarlas en nuestros niños para que sean niños más físicas y emocionalmente. Y es ahorita a las 5 de la tarde, ya vamos a empezar en 8 minutos. Así que voy dejando por aquí esta información. Si deseas hacer parte de esta charla, no es sino que me escribas, te mando el link para que puedas participar y puedas disfrutar de esa información que vamos a tener para nuestros niños. Es importante que nuestros niños tomen el protagonismo que se requiere en esta sociedad. Si nosotros tenemos niños más inteligentes, más sanos física, emocional, más sanos a nivel espiritual, vamos a tener una mejor humanidad, ¿sí? Que eso es lo que nos hace falta, trabajar más sobre nuestro ser, nuestras emociones, para que tengamos una mejor sociedad y, por qué no mejor, un planeta Tierra. Nuestro planeta necesita seres más empáticos, y qué mejor que comenzar a trabajar en nuestros niños para que eso se logre, y esa es nuestra invitación para el día de hoy. Así que te dejo por aquí, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, los espero dentro de 8 días, espero que dentro de 8 días ya sí pueda nuevamente a las 4:30 de la tarde, y aquí los voy dejando para poderme conectar a la otra reunión. Muchísimas gracias y un bonito día. Chao, chao.